¿Por qué hay razas, o parece ser que hay razas extraterrestres, que se hibridan con humanos, una raza secundaria? ¿Cuál sería el propósito? Es una sopa complicadísima, pero como ya he explicado antes, es que hay una cantidad enorme de variantes antropomórficas. Entonces, hay desde los que son exactamente como los humanos, solo que no nacieron en la Tierra. Ejemplo de estos son los Alfrateanos o Centauri, aunque hay otros. Y hay otros que se parecen físicamente, pero adentro difieren, como los Taygetianos. Otros que adentro son como los humanos, pero por fuera se ven no humanos, y los que se ven muy poco humanos. Es una gama desde los que se parecen o son iguales hasta los xenomorfos, que en nada se parecen a los humanos. Entonces, lo que algunos alegan que se hibridan por mantener cierta línea genética o por reparar sus propias cadenas de ADN, tal vez dañado por cualquier razón, sí lo veo como algo lógico y común, quitando razones puramente biológicas genéticas. También estas, las razones de hibridaje por tener la compatibilidad de tener una experiencia específica, sea como humanos o como la raza no humana en cuestión. Pero, ¿el ADN no es un reflejo de la consciencia? Pensé que eso era personal e intransferible. Y lo es. Pero aún así, como he explicado antes, sí hay hibridaje de corta duración. Pero de nada se harían hibridajes para sustituir a estos biotrajes humanos, ¿verdad? Es que se está hablando mucho de esto, de los híbridos. De hecho sí, pero como expliqué, no pega el cambio por mucho tiempo. Cuando más, por algunas generaciones. Sin embargo, habiendo dicho esto, si se logra alinear la señal y la intención del alma con el hibridaje artificial, entonces, sea que tarda más en regresar como era, o se queda como algo nuevo. O sea, para que un hibridaje o cambio genético artificial sea duradero o permanente, deberá ser acompañado por el estabilizador que es la consciencia. Solo así se logra que sea permanente. Pero una cosa es hibridación y la otra, lo que se ha hecho con la humanidad a través del control mental. Son dos cosas distintas. Además, los híbridos no se pueden reproducir entre ellos, ¿o sí? Por eso tanta insistencia en control mental de la población humana. Ellos mismos mantienen cosas como la telepatía dormida en ellos, por la fuerte creencia de que eso es imposible y que no la tiene. Se puede crear un híbrido, o raza nueva, o cambiar una raza solamente usando control mental. Tardará varias generaciones, dependiendo de factores, pero sí se logra y es permanente el cambio, aunque todo es un fluir de consciencia, es decir, nada es realmente permanente, el cambio es constante. Sí, pero me refiero a razas totalmente incompatibles con los humanos, por eso de los híbridos. Sí, si son perceptivos ahí está la telepatía. Pero en el caso de la humanidad, ¿quién se quiere hibridar con nosotros, una especie de segunda? ¿No es mejor hibridarse con los antarianos o andromedanos? No sé de qué digan los antarianos sobre esto, pero los andromedanos insisten en que la raza humana es de las mejores genéticamente hablando. No necesitan hibridarse con nada. ¿Para qué? Solo necesitan cambiar sus ideas. ¿Por qué es una de las mejores? Los andromedanos no lo explican. Pero por lo que yo sé, es porque es de los cuerpos más estables genéticamente, con buena o excelente conexión a la fuente, y que son compatibles con innumerables almas y frecuencias. El cuerpo humano se adapta bien a una gran cantidad de hábitats, en diferentes planetas, cosa que otras razas no lo logran. Por ejemplo, la andromedana tiene problemas adaptándose tanto a gravedad como a cantidades de porcentajes de oxígeno, haciendo el modelo de cuerpo humano, en sus variantes, uno de los mejores para colonizar nuevos mundos y para sobrevivir viajes espaciales en espacio profundo. ¿Ves? Esto es nuevo. La raza humana es de las mejores genéticamente hablando. No es nuevo. De hecho, lo dijo Alex Collier desde principios de los 90. Yo solo insisto que los andromedanos lo han dicho múltiples veces aquí desde entonces. O sea que es eso, excelente conexión a la fuente, y que son compatibles con innumerables almas y frecuencias. Sí,
Por eso hay tantas razas en estos biotrajes. Ok, gracias, muy interesante. Por eso también justifica que en este cuadrante tengamos más de 450.000 razas humanomorfas. Sí, porque la raza humana, en todas sus formas y variantes, es uno de los cuerpos biológicos más útiles y más solicitados. Eso explica también por qué hay tanta mezcla de almas y de frecuencias entre los humanos en la Tierra. Porque adentro no son la misma especie, o porque sus frecuencias son diferentes. Sin embargo, aún se pueden reproducir entre sí. Entonces, en un cuerpo humano, es el único lugar en donde razas o almas diferentes se pueden reproducir y convivir como una sola especie. Y esto en sí es parte de la experiencia humana, y por qué tantas razas desean tener la oportunidad de ser un ser humano, aunque sea por una encarnación o pocas. Guau, se entiende, sí. Y sobre lo que dices aquí, algunos alegan que se hibridan por mantener cierta línea genética. ¿Cómo mantener? Cuando se hibrida, se hace variaciones, no se mantiene una línea. Para mantener una línea, no se debe procrear con otras razas, ¿no es así? Los que alegan esto son, por lo menos mayormente, no he escuchado otros, los que sostienen la teoría de que los grises son humanos genéticamente degradados, o del futuro, y que necesitan tomar muestras de ADN humano para intentar parchar su especie moribunda. Lo que sí me encaja en esto es que sin que ellos lo digan, también alegan que no tienen alma o son biorobots, lo que apuntaría, en mi opinión, que no tienen conexión con la fuente original o tienen poca, lo que me explicaría la degradación de su ADN. Esto sin mencionar que hay por lo menos 65 diferentes tipos de grises solo en este cuadrante espacial. Pero, ¿tú qué alegarías, Yasgi? Que sí lo veo más que posible, intento materialista de salvar su especie. Cuando dices los que alegan eso, ¿quién alega eso? ¿Te refieres a los humanos o a los extraterrestres? Los, en este caso me refiero a teorías humanas, de ufólogos. Sí, lo he escuchado de ellos. Esos grises son humanos del futuro. ¿De un futuro transhumanista? En una línea temporal es posible que haya algún tipo de ser humano degradado. Bueno, si ya se está dando hoy en día, en el futuro es más probable. Solo miren el transhumanismo rampante de hoy en día. En cuanto a esos 65 tipos de grises, yo no veo ningún indicio de que eso sea cierto. Son muy diferentes a los humanos biológicamente hablando. Es decir, que no son compatibles. Entonces sus experimentos con humanos en abducciones y demás obedecen a otras causas. Se dice que, por ejemplo, están trabajando como robots o esclavos de otras razas, como los reptiloides, o que son granjeros que simplemente cuidan de la granja humana, realizando reparaciones genéticas a individuos, no necesariamente recolectando material genético. Y estas intervenciones, sean o no invasivas, desde la opinión del abducido, se realizan con el fin de ayudar al sujeto, no de dañarlo. Gracias, sí. Lo dudo mucho. Es que son otra cosa muy diferente. Incluso algunas especies de grises son vegetales, metabólicamente hablando. Sí. ¿Ves posible que sean humanos del futuro? Pero es que siempre habían grises por allí, ¿no? No lo veo factible. Para mí es evidente que ni siquiera son de la misma rama genética. Aquí se dice que son un grupo de especies muy antiguas. Otras personas como yo alegamos que siempre ha habido y siempre existirán, como cualquier otra especie. Cuestión de tiempos, de que no hay comienzos ni fines. Es decir, que en alguna línea fueron humanos como nosotros, que perdieron la conexión a la fuente. Eso se dice en la Tierra sobre los grises. Yo difiero de esa opinión. Ok, eso quería escuchar. Hay muchas razas de grises. Es que no son humanomorfos, son otra cosa. Pues, por muy degradados que serían, si son humanos del futuro, lograron la capacidad de viajes en el tiempo. No tan degradados entonces, al menos tecnológicamente. Eso, si eso fuera cierto. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cómo que la hibridación mantiene líneas genéticas? Ok, esto se alega por ejemplo en el caso de los Windsor, que se hibridaron con la familia de la princesa Diana, por purificar la compatibilidad genética entre reptiles y humanos, por su compatibilidad de que un cuerpo humano, visible en la televisión por ejemplo, pueda sostener un alma reptil. Sin embargo, como ya he explicado, no es tan sencilla esa teoría, porque se mutan mentalmente de reptiles a humanos según el estímulo y la frecuencia al cual el ser se somete o es sometido.
Lo que explica sus capacidades cambia forma. Pero eso es otro tema. La hibridación sí existe así, como la alteración genética artificial, solo que no es muy duradera. Así que muchas personas o razas lo harán, aunque sea por tener los resultados de poca duración. ¿Y esos humanos reptiles normalmente, cuando están entre ellos, se transforman en lo que son de verdad? Entiendo que les cuesta algo de esfuerzo mantener cierta forma. Si se relajan, regresan a la original. Todo es mental. Sí, me lo imagino, gracias. Y otra cosa que se me ocurrió de los reptiles cambiándose a los humanos. Si pueden hacerlo con los humanos, ¿pueden también cambiarse a los sirianos o a los andromedanos? Así se podrían infiltrar arriba también. Sí se podría. ¿O solo lo hacen con los humanos, pasándose por los humanos solamente? ¿Y lo hacen? Sí se podría, pero como tienen la telepatía activada arriba, se darían cuenta de que no son taigetianos. Exacto. Aquí no es tan fácil hacerse pasar por alguien, más solo por la apariencia. En la Tierra les interesa pasar por humanos. Y lo son, es decir, que si el príncipe de Gales va a tomarse una prueba sanguínea en un laboratorio humano normal, al cual nunca irían, saldrían resultados perfectamente humanos. Eso que no lo son. Los reptiles son muy listos, podrían ponerse filtros para no ser leídos telepáticamente. Y sí, claro que lo hacen. ¿Pero lo intentan? Sí se escucha que eso han intentado en el pasado. Sería buen plan, de infiltrarse. Sí, creo que se darían cuenta por su forma de pensar. Sí. ¿Y cuál es su forma de pensar? ¿Qué son sus características? La forma reptiloide Gosha, que difiere de la raza base. Pensamientos que no tendrían. Intereses extraños. Por ejemplo, tendencias sexuales extrañas. Es ahí en donde se muestra la diferencia primero, porque les cuesta trabajo esconder esos aspectos o características propias reptiles. ¿Tendencias sexuales extrañas? ¿Cómo cuáles? Que les gustan los rituales. Pero el que una persona guste de eso también es por influencia reptil sin que lo sean. Es decir, existen factores de manipulación y sociales que empujan a un ser normal hacia tener esas tendencias. Pero en el caso de la Tierra sí se nota la influencia mediática reptil, que guía a los seres humanos a querer, gustar y necesitar de tendencias sexuales extrañas o pervertidas. Pero, ¿qué son esas características, aparte de lo sexual? ¿Cómo reconocer un ser reptil? ¿Por su forma de ser? ¿Qué forma es exactamente? ¿Niños reptiles no tienen almas inocentes? Ya son terrenos que nos llevan a otras direcciones, como el que los niños inocentes llevan una carga kármica de vidas anteriores que los hicieron compatibles a esa explotación. Interesantísimo. Es egocéntrico, explotador, manipulador. Quiere pasar por avanzado y dirá cosas avanzadas que no aplica en su vida. Tendencias violentas con materialismo extremo. El no tener escrúpulos de desencarnar a personas por obtener beneficios propios, económicos por ejemplo. Larga lista. Pero como he dicho arriba, también tiene mucho que ver con la influencia reptil sobre un sujeto normal humano. Así que lo netamente reptil no es tan sencillo de ver y ese es el problema. Rápidamente, si subiera un reptil en la nave, se darían cuenta. Sí, rápidamente. Si se pasan por los humanos, como la reina, sin que nadie sospecha, por toda la larga vida de esa reina, es que son capaces de esconder quiénes son. Creo que sí serían capaces de mezclarse incluso con los extraterrestres, al menos por corto tiempo. Son listos. Sí, porque si se observa lo que hacen y lo que son desde otra perspectiva, su existencia se sobrelapa con la humana y con otras, cuestión de frecuencias. Es decir, que los humanos, con sus limitados 5 sentidos, solo podrán ver la parte humana de la reina reptil y similares. Sin embargo, desde una gama de percepción frecuencia más expandida, se podrá extender y ver que a la vez también son humanos. En otras palabras, no es que sean exactamente cambiaformas, sino que son humanos y reptiles, y se nota quiénes son, dependiendo de la capacidad misma del observador. Pero Gosha, si conocieras a la ex-reina, verías que es una reptiloide lagartija. ¿Y por qué la mayoría no lo vio? Su gente alrededor. Porque están indoctrinados, pero no todos. Estoy segura de que hay una enorme cantidad de personas que han visto o saben algo, pero callan por miedo. Además, sí los amenazan si hablan, pero los niños terrestres también llevan la carga de ser explotados en la Tierra, y muchos traumas.
a menos de que les gusten las almas de niños semillas frescas. Y si tienen preferencia por almas de niños semilla frescos. Sí, entiendo. Además, en la Tierra estas tendencias reptiles ya se fundieron con formas de ser de muchos humanos, así que sería difícil discernir, porque también se dice que la alta frecuencia les quema, así que ni se acercarían, ¿no? Aparentemente eso es verdad. Con la alta frecuencia existencial viene cierta inmunidad ante sus trucos, dejándolos vulnerables. Ellos se dan cuenta y sienten peligro y mejor se van. Dependen de sus trucos y si no funciona con alguien, ven amenazada su existencia y ven amenazada su seguridad y anonimato. Es posible, sí. O lo atribuyen a causas más normales, humanas 3D. Sí, algunas personas dicen haberla visto cambiar a reptil. Hay vídeos de niños huyendo de ella. ¿Y qué tal la princesa Diana? ¿Quién era ella? No era una reptil ella, ¿no? De sangre real, sí, o noble, compatible con sus necesidades, pero aparentemente tenía alma no humana avanzada. No sé qué raza. De todas formas, las almas no tienen raza, solo gustos por ser una raza. Y por eso lo usaron, por su inocencia. Ok, entonces no era reptil. No se sabe, pero la evidencia circunstancial apunta a que no era reptil, solo la usaron como útero. ¿Y se puede localizar de alguna forma dónde ahora está en la Tierra la Lilibet? Posible, pero muy difícil e inexacto. También hay que decir que hay reptiles positivos, y muchos de ellos explotados más que los humanos. No se les puede categorizar a todos como uno. Sí los hay. Y así, ¿tú sabes algo de cómo son los niños reptiles? ¿Son criaturas inocentes que podrían ser amigos de los humanos si los adoptaran? Son otra sociedad. De nuevo, depende de muchos factores, y esos niños traen karmas como cualquier otro. Cada uno es diferente. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.